recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicados a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Verso 3. Pues su divino poder nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida la ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has hablado y nos hablas, nos recuerdas el día de hoy. Señor, sé tú mostrándonos qué es lo que tienes para decirnos a través de esta palabra. Este apóstol tuyo que te vio, tuvo ese privilegio de verte personalmente, tiene algo para decirnos hoy todavía. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Una de las medidas más importantes económicas que tienen los países es el PIB. Le llaman el Producto Interno Bruto. Este PIB en realidad corresponde al ingreso de todas las personas que componen el país. Es decir, todo lo que generamos como bolivianos va a lograr el PIB en Bolivia. Muchas veces escuchamos ese indicador en las noticias. El PIB ha sido esto, el PIB ha subido, el PIB ha bajado. Y de lo que estamos hablando es específicamente de eso, de el ingreso, ya sea los que trabajan en oro, los que trabajan en gas, los que trabajan en cosas de cualquier tipo de industria o movimiento económico va a sumar a esta cantidad. Entonces, ese es el PIB como tal. Y después los economistas hacen lo que se llama el PIB per cápita. ¿Qué es lo que significa? Simplemente ese monto grande lo dividen en toda la cantidad de personas que existen en el país. Entonces ahí se vuelve una forma en la cual se puede comparar entre los diferentes países sin importar cuánta población se tenga. Yo sé que no estamos entrando a clase de economía, pero esto nos sirve porque el PIB per cápita, es decir, la cantidad que le corresponde a cada persona, representa cuánto una persona promedio en algún sentido tiene en su bolsillo, o sea, ha generado. Y se hizo por la FMI una comparación que me pareció muy interesante. Por ejemplo, nos dio el ejemplo que en Canadá, la persona promedio en un año lee 17 libros. Lee 17 libros. Y esa persona promedio al año va a tener $52,000. Eso es en Canadá. Después nos vamos un poco para España. Y en España dice que la persona promedio lee más o menos unos 10 libros. Entonces, en su bolsillo esta persona promedio tiene $30,000.
Ya vámonos más cerquita, para Chile. En Chile dice que más o menos son 5.3 libros. O sea, más o menos leen un libro cada 2 meses. Y tienen en su bolsillo ya $16,000, la mitad que los españoles. Más cerca todavía, el Perú, o otra frontera en realidad. Dice que leen 3.3 libros. O sea, pasan un poquito más del tercero. Y tienen más o menos $6,600 en su bolsillo. Nosotros, hermanos, tenemos que leer, pero a ver, se los voy a decir. Leemos en promedio aproximadamente 1.5 libros. Y tenemos en nuestro bolsillo aproximadamente en todo un año $3,300. Esa es una llamada de atención para que leamos, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto acá y cuál es la comparación? El punto está que el conocimiento trae también otros beneficios. El conocer trae beneficios mucho más allá del conocimiento en sí mismo. Y es lo que Pedro nos está diciendo en esta carta. O sea, hay un punto muy importante en el cual nosotros como creyentes se va a hacer una diferencia abismal entre un creyente que conoce y que no conoce la Biblia. Lo que tú leas de tu Biblia se va a ver reflejado en tu vida. No estamos hablando de salvación, y eso es importante hacer el énfasis, porque la salvación viene de Dios y la salvación no se gana leyendo la Biblia. Se gana entendiendo el Evangelio mediante la salvación que Dios nos da. Pero la vida de piedad de la cual nos va a hablar Pedro recae mucho en nuestro conocimiento de Dios. Recae mucho en saber quién es Él, en conocer quién es Él, en poder identificar cuál es la verdad. No van a ser mejores cristianos solamente por venir a la iglesia. Es más, cuando leamos la palabra nos va a decir que vengamos a la iglesia. Pero el punto en el cual nosotros vamos creciendo como cristianos va a ser a través de la lectura de la palabra y ese conocimiento que es lo que Pedro nos va a hablar el día de hoy. Entonces hoy vamos a ver cómo el Evangelio es un mensaje que transforma. El mensaje del Evangelio nos transforma y lo vamos a ver en 3 puntos. El mensaje que da vida, punto número 1. El mensaje transformando, el mensaje que nos cambia, nos transforma, y el mensaje en mi vida. Entonces primero me dio vida, después me está transformando y después es visible para todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque tiene que haber un efecto del Evangelio. Es verdad, es por gracia, pero los efectos se muestran de manera visible. Entonces vamos a ir al punto número 1, el mensaje que da vida, que son principalmente los primeros 2 versos de lo que hemos leído. Antes de entrar a fondo en esta parte, bueno, Pedro era un testigo ocular del Señor. Era uno de los 12 apóstoles. Es más, era uno de los más cercanos al Señor. Era una persona que caminó con Jesús. Era una persona que negó al Señor, pero después también se arrepintió. Era una persona que fue parte de la primera iglesia. Era una persona que tuvo la oportunidad de predicar con fuerza, como vimos en la serie de Hechos, y que muchas personas vinieron al arrepentimiento. Dios le dio la facultad de hacer milagros que eran realmente extraordinarios. Era una persona privilegiada en el sentido de que tuvo un rol muy importante en la iglesia. Y eso que él estaba diciendo, eso que él nos va a decir hoy es importante. Ese conocimiento de una persona que conoció a Jesucristo cuando él todavía estaba en la tierra, él lo plasma en estas 2 cartas. Y son de importancia. ¿A quién está hablando? Él está hablando dice en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro son personas similares. No está hablando a un grupo principal que probablemente le va a llegar la carta, pero lo hace de tal forma que en realidad es a todo creyente. Esta carta al final es para todo el que ha tenido fe en Jesucristo, para todo el cual ha sido salvado por el Señor.
Entonces, ¿quiénes somos parte de los remitentes, de los que reciben, la carta? Nosotros. Pedro, en su carta, siempre predicamos de Pablo, Pedro nos está hablando el día de hoy a nosotros. Nos está dando un mensaje. Evidentemente las personas a las cuales él le escribía sí estaban experimentando algo diferente que nosotros no. Nerón estaba en su auge, ya pronto lo iba a matar a Pedro, había una persecución a los cristianos muy fuerte y habían muchas cosas que eran particularmente para ese tiempo. Sin embargo, contextualizando todo eso, nosotros también vivimos cosas similares y podemos aplicarlo. Entonces, este punto número 1 que dice el mensaje dando vida. ¿Qué es lo que dice? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador. Aquí hay un punto muy importante y creo que en realidad tiene que ser muy bien predicado para poder ir a la siguiente parte. La razón por la que tú y yo podemos estar delante de Dios es por la justicia de Cristo. Pedro había visto eso, había visto a una persona justa vivir a su lado, porque fue al que lo siguió. Él vio en carne propia al Señor Jesucristo siendo justo cuando ellos estaban siendo injustos. Él vio cómo lo llevaron los romanos y los judíos mismos a matarlo. Y no reaccionó. Y no tomó una venganza como él podía. Él vio cómo una persona que había vivido una vida perfecta, porque vio esa vida, la vio de cerca, era nuestra justicia. Y eso es lo que él está diciendo, porque él había visto a esa persona vivir justamente. Él había escuchado de él cuando le dijo que tenía que pagar impuestos a Roma, a pesar de que su reino en realidad era mucho más grande. Pero le dio una lección de vida a Pedro. Él había visto y había andado con Jesucristo. Y eso es muy importante comprender. Vemos en el verso 2, dice, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Es muy importante entender esto. Esa gracia y paz vienen dirigidas para las personas que han sido justificadas por Jesucristo. Porque los que hemos sido justificados por Jesucristo, que Él nos ha dado su justicia, que por medio del Evangelio nos ha salvado, tenemos paz para con Dios. Nosotros no teníamos paz para con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros en nuestro pecado no queríamos obedecer a Dios. Nosotros vivíamos conforme a la manera en la que cualquier otra persona vive. Pero dice que el Señor nos salva, nos da vida, nos da esta justicia que vino por Jesucristo, la cual es en realidad nuestra nacionalidad. Nosotros somos conciudadanos, todos nosotros, porque hemos sido embajadores de parte de Jesucristo por la salvación que Él nos da. Tú y yo pertenecemos a la nación celestial si el Señor nos ha salvado. Entonces aquí vienen dos cosas. Primero, si hemos entendido esto, si el Señor se ha revelado a mi vida y hemos sido salvados realmente de nuestra manera pasada de vivir, fue por pura gracia de Él y va a tener sus efectos. Si por si acaso, ya sea personas que están acá o que puedan escuchar la transmisión, no han tenido esta cercanía, todavía no han entendido, no han puesto su fe a los pies de Cristo, entonces no tienen paz. Esta paz, esta gracia y paz está reservada para las personas que han aceptado al Señor como su Salvador, que Él los ha salvado y hemos respondido con arrepentimiento y fe. Esa es la paz que podemos tener. Entonces yo quiero llamar a este grupo, si tú todavía no has aceptado, no has buscado, no estás poniendo tu fe en Jesucristo, el Señor te está haciendo una llamada por medio de su palabra para poder llegar a esta gracia y paz, para poder entender el Evangelio y tener esa paz que tenemos
todas las personas que hemos tenido nuestra fe en Jesucristo a pesar de los problemas que vivimos. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y en el verso 3 comienza a desarrollar justamente y dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En realidad aquí está mostrando la razón por la cual estas personas fueron justificadas y tienen esta paz. Fue a través de su divino poder que les ha dado, en otras palabras, tener otro tipo de vida. Es interesante poder recordar lo que justamente Pablo nos dijo en 1 Corintios 1:21, que dice que, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? Que hace referencia a lo que estamos viendo acá. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje. Que Jesucristo haya venido a la tierra, se haya hecho hombre, haya vivido una vida perfecta, haya muerto por mis pecados y los tuyos, es un mensaje que tiene que ser verbalizado para poder ser entendido. Nosotros no somos salvos por hacer obras, somos salvos porque ese mensaje ha caído en buena tierra y el Señor nos ha salvado y hemos respondido con arrepentimiento y fe. Se han abierto nuestros ojos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso aquí hace referencia el apóstol Pedro cuando dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, o sea, lo que sucede después de una vida, pero ¿cómo? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Es ese conocimiento del Evangelio de Jesucristo el que nos da vida. Es importante hacer énfasis en eso. ¿Y qué es lo que nos dice el verso 4? Porque sigue desarrollando. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, como resultado de ese divino poder, de ese conocimiento del Evangelio, de esa idea central de que Cristo murió por mis pecados, fue mi justicia cuando yo era injusto, fue mi amor cuando yo no tenía amor para Él, fue cada una de las cosas que nosotros vamos a ver, porque lo mío era insuficiente, pero Él fue suficiente. Y es ahí donde podemos ver que da fruto. Ese es el orden correcto. Ese es el orden por el cual nosotros podemos esperar esto. Y existen dos cosas principales que vamos a desarrollar con respecto a esto, que nos ha enunciado ya el versículo 4. El primero va con la promesa que tenemos. Hoy en día, desde la pandemia, se ha proliferado todo lo que son los deliveries, ¿no? Entonces, tenemos ahí a pedidos ya, que simplemente tenemos la aplicación, hacemos un pedido y después de un tiempo llega la comida a nuestra casa. Y es más, ahora en realidad ya trabajan con el banco, ¿no? Entonces, yo tengo ahí mi tarjeta vinculada y simplemente hago el pedido, ya está pagado y solamente tengo que esperar a que llegue. Bueno, el Evangelio de Jesucristo y esa promesa eterna es ese periodo de tiempo en el cual ya fue ordenado por el Señor, ya fue pagado por Dios y está viniendo para ser entregado. No tenemos esa vida eterna el día de hoy visible a nuestros ojos, pero ya en la promesa fue dada de tal forma que tenemos convicción de que vamos a vivir con Él para siempre. Y eso es lo que nos está diciendo el verso 4. Dice, por ella nos concedió sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina se va a hacer vida en nosotros
gracias al Evangelio y la justicia de Dios. Y vamos a ver que como personas ni siquiera vamos a desear pecar. Eso nos dice la palabra. Ya no vamos a querer todo eso. Pero vivimos en un momento en el cual eso está en proceso. El pedido ya ha sido hecho, el pedido ya ha sido pagado. Ya tenemos la certeza porque la vida de Jesucristo fue suficiente para pagar ese pedido. Pero nosotros estamos en el proceso en el cual esperamos esa segunda venida de Él. El segundo punto que vemos ahí en el 4 es habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. En otra versión habla de la concupiscencia. Y es más, esa es la razón por la cual muchas veces pecamos. Porque todavía, a pesar de que ya se nos ha dado la promesa de que tenemos una naturaleza divina, todavía estamos en ese proceso de santificación en el cual muchas cosas necesitamos depender de Dios, huir del pecado, buscar la palabra. Juan Calvino habla sobre las concupiscencias y él dice lo siguiente: todos los escritores de buen juicio están de acuerdo con que en un hombre regenerado permanece una ceniza ardiente de mal, desde la cual los deseos saltan continuamente para seducirlo y estimularlo a cometer pecado. También admiten que los santos están limitados por la enfermedad de la concupiscencia, que no pueden resistir ser provocados e incitados, ya sea por la lujuria, avaricia, ambición u otros vicios. Es normal que todo creyente todavía tenga tentaciones. Eso es lo que nos está diciendo tanto la palabra de Dios como la frase. ¿Por qué nos están advirtiendo de eso? Porque va a ser requerido que nosotros desde nuestra posición de creyentes busquemos al Señor para alejarnos de las tentaciones. Si nosotros pensamos que ya todo fue pagado en el punto de que no vamos a experimentar esas dificultades, vamos a estar desprevenidos. Vamos a recibir cualquier ataque y vamos a caer. Nuevamente, aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida. En este punto hemos visto cómo este mensaje nos cambia y nos da vida. Ahora vamos a ver cómo nos transforma. Nuevamente, el Evangelio es un mensaje que transforma. Punto número 2, el mensaje transforma. El filósofo William James dijo hace mucho tiempo: siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Tenemos que estar conscientes de que las ideas tienen consecuencias. De que lo que nosotros pensamos o a quienes dejamos que influencien nuestras vidas va a tener repercusiones no solamente en la idea, sino aquí él habla de un destino. Es importante poder entender cuál es nuestra guía. Y nuestra guía tiene que partir de la palabra de Dios. Dice el verso 5: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Aquí nos está diciendo no que tengamos que añadir algo a nuestra fe. No hay cristianos de primera y segunda categoría. Todos hemos sido salvados por la misma fe en Jesucristo, por la misma justicia de Dios. No está hablando de salvación. Desde el comienzo está hablando de una vida de piedad, donde realmente se va a poder ver diferencia en alguien que se deja influenciar por la palabra de Dios y alguien que no. Donde se va a poder ver a alguien que permite que lo que sea que lo influencie sean cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo, y alguien que permite que las cosas de la Biblia, el Señor, la comunión en la iglesia sean lo que influencian su vida.
Y vean cómo esto funciona, porque comienza en el versículo 5, primero dice, obrando con diligencia, añadiendo a su fe virtud, pero el conocimiento viene después. O sea, primero lo vemos, después caemos en cuenta de lo que estamos viviendo. ¿Y eso qué implica? Implica que ahora vamos a tener dominio propio. Si yo sé que estoy pecando, dejo de pecar porque ya tengo dominio propio, he entendido algo. El Señor ha revelado a mi mente de que ya no tengo que mentir. Entonces dejo de mentir, simplemente lo hago. El dominio propio está recordando algo que aprendió. Y ese dominio propio, ¿qué es lo que nos da? Aquí dice en el versículo 5, dice, nos da diligencia, nos da perseverancia, nos da piedad, nos da fraternidad y aterriza en el amor. ¿Qué es lo que sucede acá con el amor? Porque el amor es algo muy importante, de lo cual nosotros tenemos que entender. El amor al Señor surge del conocimiento a Él y va a desembocar no solamente en mi propia vida, sino en el amor que le tengo a las personas que están a mi alrededor. Las personas nos ofenden, las personas no siempre son buenas. Podemos tener amor como Él tuvo amor con nosotros cuando nosotros éramos malos, de la misma manera, y nos dio su gracia, y nos dio su perdón, y nos ayudó. ¿Cómo se ve esto? Nosotros venimos haciendo mucho énfasis en lo que es la centralidad del Evangelio, cómo esa idea como tal de la salvación se ve en mi vida. Y es hacer un ejercicio intencional en el cual, pónganle el matrimonio. Si mi esposa me acaba de maltratar o yo le acabo de maltratar a mi esposa verbalmente, entonces yo puedo recordar que el Señor también recibió nuestros daños y yo puedo perdonar a esa persona. Si, no sé, en un negocio nos han tratado mal y nuestro primer impulso es reaccionar, puedo mostrar a Cristo y no reaccionar. Pero todo viene desde el entendimiento de lo que nosotros hemos recibido, porque eso es lo que, ese conocimiento es el que genera en nosotros ese dominio propio que va a desembocar en el amor. Queridos hermanos, no podemos ponernos una causa de vivir la vida cristiana sin Cristo. No va a suceder. Si tú no conoces al Señor y no conoces su palabra, no vas a reaccionar bien. Porque el reaccionar bien, en el ejemplo específico que les digo, de no reaccionar cuando alguien nos hace daño, surge de conocer a Dios primero, de conocer lo que Él hizo, de conocer cómo ese amor, cuando nosotros éramos enemigos de Él, se hizo siervo, caminó con nosotros, caminó aquí en esta tierra, aprendió obediencia y murió una muerte y una muerte de cruz. El entender que el Señor hizo eso me permite a mí, cuando me están tratando mal, a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y básicamente yo no quiero que aquí nosotros nos pongamos como ahora vamos a mirar a todos, ¿no? Y siendo los mejores, no. Porque nosotros éramos iguales que cualquier otra persona. La única diferencia que nosotros tenemos es que por gracia recibimos al Señor Jesucristo. Y eso tiene que verse en nuestras vidas, en nuestro perdón, en la forma que no mentimos, en la forma en la que hablamos. Nuevamente, aquí no he venido a predicar obras, porque yo firmemente no creo, y en esta iglesia no creemos que la salvación se gana a través de las obras. Pero es indiscutible de que gracias al Señor Jesucristo y su obra en la cruz,
Un creyente que está buscando la palabra de Dios va a irradiar vida, va a irradiar ese amor, va a mostrar lo que esa persona no fue y ahora va a hacerlo. Es muy, muy importante. Ese conocimiento genera obediencia. Y prestemos atención a ese proceso. Una vez más lo voy a leer. Dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, o sea, añadida a vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Entonces, entender el mensaje del Evangelio nos lleva a aplicarlo, a poder morir a uno mismo cuando no quisiéramos hacerlo. Y sigue desarrollando en el verso 8. Dice, pues esas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejan ociosos ni estériles. Aquí hay dos puntos muy importantes. El poder entender la palabra de Dios, primero que no nos va a dejar ociosos, porque vamos a entender quién nos habla. Vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. En el ocio muchas veces nosotros perdemos mucho. Dejamos que ociosamente nuestros pensamientos sean gobernados por pensamientos de esta tierra que solamente nos van a llevar a muerte. Entonces, este conocimiento, este amor nos aleja del ocio. Pero hay un punto acá que está muy pegado y es el punto de que nos aleja de ser sin fruto, estériles. Claramente dice, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, o sea, nos llenan totalmente. No los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es más, vamos a mostrar frutos. Vamos a mostrar, va a ser evidente lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, y se va a multiplicar. En el verso 9 sigue desarrollando sobre lo mismo, porque dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Primero que no está viendo cómo anda, pero tampoco está consciente de todo lo que ha recibido. El ocio, los pensamientos de esta tierra, nos lo ha alejado tanto de la palabra de Dios y del conocimiento de su salvación, que simplemente ya está lejos, ya no pertenece a eso. Evidentemente, aquí pueden existir dos puntos principales. Una persona que se alejó y que el Señor en su gracia lo va a volver a traer si es su hijo. Y una persona tal vez que nunca recibió al Señor. Pero yo quiero hablar a esa persona que se alejó, porque esta es una advertencia para cualquiera de nosotros. Hermanos, siendo hijos de Dios, podemos alejarnos de Él. Y podemos permitir que el ocio, que las situaciones de la vida nos alejen a parecer ser cristianos solamente de nombre. Evidentemente el Señor nos rescata, pero las consecuencias de nuestro pecado las vivimos nosotros. Yo quiero animarles, no dejen que el pecado, que el ocio gobierne sus vidas. Seamos intencionales en buscar qué es lo que el Señor dice, en entender qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y aquí justamente dice, o cortos y habiendo olvidado de la purificación de sus pecados pasados. O sea, no estamos conscientes de dónde nos ha sacado el Señor. Hermano, el día que nosotros perdamos la conciencia de dónde nos sacó el Señor, no vamos a ser agradecidos por tremendo amor que hemos recibido. Ah, sí, Dios ya me salvó. Ya, no importa, puedo vivir así. Dice que su gracia sobreabunda cuando mi pecado abunda, ¿no?
descontextualizando unos versos tan importantes que en realidad lo que es importante saber es que la gracia del Señor no solamente se ha ocupado de darnos vida, sino a través del conocimiento nos da una guía y una forma de vivir. Esta semana tuvimos esta entrevista de la cual el pastor Jorge hizo mención, y cómo el tema inclusive hasta financiero es guiado por la palabra de Dios. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque, hermanos, la palabra de Dios tiene que hablar para cualquier tema. El tema es que muchas veces no la conocemos, o no la estudiamos, o no dejamos que ella sea nuestra guía, y permitimos que otro tipo de mensaje sea el que guía nuestra vida. Nos pasa mucho en consejería, cuando queremos guiar a las personas más como una forma en la que tienen que guiar y no llevarlos a la palabra de Dios, que es la que igual va a cambiar nuestros corazones. Yo no tengo la ruta específica por la cual todos tus pecados van a cambiar. Pero si yo pongo y te compartimos la palabra de Dios, tu corazón va a cambiar y tenemos el camino específico por el cual debemos andar. Ese es el camino principal. Entonces, ven cómo el conocimiento del Señor es el que nos guía. El conocimiento del Evangelio no se queda simplemente en un Cristo murió por mis pecados, que generalmente lo decimos. ¿Cómo es el Evangelio? Cristo murió por mis pecados. ¿Verdad? Pero va mucho más allá. Cristo murió por mis pecados, por eso puedo perdonar a mi hermano. Cristo murió por mis pecados, por eso puedo hablar la verdad. Cristo murió por mis pecados, por eso yo me alejo de todo lo que es todo pecado de lujuria. Cristo murió por mis pecados, por eso yo no participo en lo que es fornicación, por eso le soy fiel a mi esposa, por eso yo no quiero robar, por eso no soy parte de la corrupción, porque Cristo murió por mis pecados, porque el que vivió perfectamente me dio un ejemplo a seguir para que yo también pueda imitarlo. Eso es el Evangelio aplicado a nuestras vidas. Es el Evangelio que transforma nuestra forma de pensar. Romanos 12 dice que transforma nuestra mente. Nuestra forma de pensar es transformada de tal forma que yo entiendo lo que es pecado y lo que es vivir para con Dios es vivir para con Dios. Pero esa mente va a ser transformada en la medida en la que yo deje que el Evangelio me transforme. Hasta este punto hemos visto la importancia de este mensaje, de cómo este mensaje nos transforma, el Evangelio, hablando específicamente. Ahora vamos a ver cómo este tiene que ser visible. Punto número 3, el mensaje del Evangelio en mi vida. Una de las frases que decía justamente el pastor Miguel en esta conferencia a la que fuimos y que en realidad es parte de un libro que él ha escrito, es: antes de hacer, tienes que ser. Antes de hacer, tienes que ser. ¿Y qué es lo que está diciendo esto justamente? Está diciendo que nuestras vidas van a respaldar lo que hagamos. Si no, simplemente vamos a hacer como esas campanas que suenan y que no hacen nada, pero que no hacen un cambio. Pero si nuestra vida es algo y refleja lo que somos, en la medida en la que hagamos, va a ser congruente. Hermano, tienes que permitir que tu vida se transforme de tal forma para que tú seas lo que hagas. Cuán importante es ese mensaje. Y aquí podemos verlo a partir del verso 10, que dice: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. No es que nosotros vamos a hacer algo para que el llamado y la elección se produzcan, porque simplemente si leemos las Escrituras, ese llamado vino de Dios y nosotros estábamos muertos. No es que nosotros
lo hacemos con nuestras obras, pero sí lo mostramos, sí lo vivimos, sí permitimos que sea visible a toda criatura, a todos los que vemos, con todos los que caminamos. No predicamos el evangelio de obras, pero sí predicamos que el evangelio de Jesucristo es visible en nuestras vidas, porque ha hecho un cambio. No puede ser que una persona que ha recibido tremendo regalo y conocimiento ande como si nunca lo hubiera recibido. Es incongruente. No tiene razón. Pero si nosotros con diligencia, porque aquí habla la idea de diligencia, somos bastante enfáticos en vivir de esa forma, entonces vamos a permitir que lo que hemos recibido, que ha sido este evangelio tan grande, sea visible a través de nuestra forma de vivir. Es un proceso, es un trabajo. Dice la palabra, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Es más, nos está dando el camino. ¿Cómo podemos alejarnos de la tentación? ¿Cómo podemos reaccionar de una forma correcta en el momento? No se aprende ese momento, se aprende antes. Se puso un ejemplo en la predicación allá y quiero repetirlo. Y era justamente de cómo debemos prever cuando anticiparnos a situaciones. Y se ponía el ejemplo de que, creo que era el hermano justamente de Miguel, que estaba manejando un carro. Y este carro, el problema es que su aceleración continuó. Y eso puede suceder en un auto porque cuando falla la aceleración, se sigue acelerando el vehículo a tal punto de que no puedes frenar. Y conclusión de eso dice que fue y se golpeó contra un matorral. Justamente no hubo mayor problema, pero obviamente el auto lastimado y todo, ¿no? ¿Y qué es lo que decía esta persona? Decía, yo ya me he preparado para que si se me ocurre eso, ponga el auto en neutro. O sea, para los que conducen eso es algo demasiado lógico. Si se está acelerando el vehículo y tú lo pones en neutro, ya no va a seguir acelerando. Pero evidentemente ante la presión, esa persona no pudo reaccionar de una forma tan lógica. ¿Por qué? Porque no estaba preparada. Queridos hermanos, nosotros debemos prepararnos para las diversas situaciones que vengan, porque el no prepararnos nos va a hacer caer. Queridos hermanos, anticípense al sufrimiento. Porque la palabra del Señor nos dice de que vamos a sufrir porque los días son malos. Anticípense a que las personas les hagan daño. Anticípense a que algún momento tal vez puede ser que no tengan trabajo y que vean situaciones para que en ese momento que puedan encarar esas circunstancias su fe no caiga. Y podamos decir, así como uno ya sabe que va a poner el auto en neutro, decir, bueno, el Señor es bueno a pesar de las dificultades. Recordar cómo Pedro está por morir y está escribiendo eso, cómo Pablo ha escrito tantas cartas desde la cárcel, sabiendo que pronto iba a morir también, o que podía morir. Tenemos infinidad de ejemplos de personas que han encarado el sufrimiento de una forma correcta. Y no solamente el sufrimiento. Si vamos a entrar a un ambiente y sabemos que va a venir una parte en la cual vamos a estar involucrados en corrupción, eso no se prepara ese momento. Uno tiene todas la vista en la palabra de Dios para que cuando venga ese momento yo reaccione de una forma apropiada. Que el día en el que, no sé, mi hija no se porte bien de la forma en la que yo esté esperando, yo no agarre y le dé una bofetada,
porque me faltó el respeto. Sino sepa y entienda que probablemente algún rato sí me va a faltar el respeto y que yo tengo que llevarla al Evangelio para que ella vea su pecado, porque me interesa su vida y no me intereso yo mismo. Podemos llevar esto a muchas áreas de la vida, en donde esto se vuelve totalmente práctico. Dice, así que hermanos, que sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección. Es decir, es evidente, somos y no simplemente decimos. En todas las áreas de nuestra vida. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Si estamos anclados en el Señor, no hay tentación que nos pueda llevar. Si no, pregúntenle a Jesucristo. Él fue tentado en todo. Dice que se le puso y se le dio a su merced todos los reinos de la tierra. Y él sabía de quién venía. Evidentemente tenemos que estar seguros que eso fue una tentación para el Señor, porque la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces preparémonos para la tentación. Anticipemos. Si yo sé que si entro a cierta página de internet, me va a llevar a cierto link que me va a comenzar a llevar a ver, por ejemplo, cosas indebidas relacionadas con pornografía. Yo simplemente no voy por ahí. Yo me recuerdo después que el Evangelio me habla, que el momento que esté ahí, que huya. Entonces, de una forma práctica, ya recuerdo lo que ya aprendí. ¿Cómo se hace esto? Leyendo la palabra del Señor, haciendo la vida en mi vida, permitiendo que ella sea la que dirige la forma en la que yo vivo. Y el verso 11 dice, pues de esta manera les será concedido ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente, no es que ganamos esta salvación, pero esta salvación es afirmada por nuestra manera de vivir. Y Dios permita que nosotros seamos capaces de, mediante ese conocimiento, dominio propio, amor fraternal, diligencia, perseverancia, podamos anticiparnos a las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados en el Señor. Él nos ha dado vida. Y nos ha dado vida no para vivir una vida mala, sino para vivir una vida de piedad. Amén. ¿Ven cómo el apóstol Pedro nos ha llevado? Desde el punto de mostrarnos nuestra salvación hasta mostrarnos cómo podemos reaccionar en situaciones tan difíciles que son cotidianas el día de hoy. Anticipémonos. El Señor nos ha dado su guía. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu palabra, porque no nos deja solos.